Y arrancamos. Ok, chicos, aquí hay una pregunta interesante, que es lo que quiero empezar esta sesión de hoy, ya que si bien es cierto, se pregunta aquí si muchos que entran a este tipo de inversiones empiezan a hacer trading o empiezan a formarse como traders. Realmente, diferenciar ese tipo de preguntas o básicamente palabras, podemos nosotros determinar si realmente estamos haciendo lo correcto. Yo considero que la gran parte de personas o inversores en el mundo del trading que invierten en brokers, su foco es hacer trading. Su foco o básicamente su enfoque es en hacer trading. Pero su enfoque quizás no está en que se conviertan en traders. Quizás porque lleva otro tipo de hábitos, realmente. Hacer trading es un hábito de cuestión de operar, pero realmente formarte como trader o ser trader es otro tipo de hábitos que conlleva muchas cosas que ustedes conocen como quizás disciplina, paciencia, consistencia, cosas que alguien que quiere hacer trading no lo tiene o no lo aplica. Entonces, el momento que nosotros tenemos o conocemos las diferencias, ponemos el enfoque. Quiero que ustedes solamente se observen y cuestionen su proceso, ¿vale? Yo no sé en qué momento se encuentran, yo no sé en qué punto están, si están siendo rentables o no, o tienen dificultad en el momento de quizás operar, o no entienden el precio, o tienen cuentas quemadas, no sé en qué punto se encontrarán. Pero lo que sí probablemente coincidamos en que en algún momento uno lo estuvo. Yo puedo quizás haber pasado lo que uno está pasando ahora, o quizás uno no ha pasado lo que uno viene pasando siendo ya un trader con, no sé, con alto nivel de información o con recursos disponibles como operar fondos de inversión, ¿no? Cosas que pues todo es un proceso, en fin. Pero realmente uno tiene a tener coincidencias en su proceso, uno tiende a poder cruzarse en caminos básicamente donde ya uno pues empieza a aprenderlos, uno realmente se apoya de esas heridas para que en otro momento pues pase, ya no caiga en la misma piedra o caiga en el mismo hueco básicamente. Entonces cuando empecemos a poner ese tipo de contextos, empezamos a aplicar la información que se aprendió en el error o en el primer error que se somete. Hay algo que comparto que de pronto entender un poco este tipo de procesos es entenderte a ti mismo. O sea, si tú entiendes qué es lo que tienes que hacer. La mayoría falla por no conocerse, la mayoría falla porque no sabe reaccionar, la mayoría falla porque no tiene ese autoconocimiento que el trading te va a demandar. Uno, como les digo, como se dice mucho, que escuchaba mucho, uno cuando empiezas a hacer trading, empieza, o dicen, el 95% empieza en el análisis técnico. El 95% empieza en el análisis técnico y el 95% pues pierde dinero. Se dice mucho que hay una correlación, pero el 95% realmente se enfocan en el análisis técnico, en el poder tener conocimiento sobre el precio, ¿vale? Entonces, básicamente la mayoría termina perdiendo dinero porque aplica ese conocimiento inicial. Realmente se dice mucho que el 5% arranca desde la parte cuantitativa, el saber cuánto tengo y el saber cuánto puedo llevar. Cuando entendemos el punto de poder enfocarnos desde la parte desde la parte donde yo puedo localizar lo que actualmente pues puedo disponer a este mercado, o puedo quizás enfocarme a hacerlo crecer. Hay algo que de pronto se conoce mucho aquí, que son los tres pilares, que coincido y considero que son pilares que hay que conocerlos, básicamente como para saber dónde encontrar esa meta, ¿no? Yo considero que si tú tienes tu meta clara, tienes tu meta de ser rentable o ser consistente o tener una sobrevivencia en estos mercados, porque la mayoría tiene una meta donde opaca otras metas. Aquí quiero llevar, que la mayoría quiere ser rentable, pero la mayoría no tiene una cuenta viva al menos 6 meses. Yo considero que tener una meta de que tú vivas al menos con una cuenta 6 meses es una gran meta. Y después pensar en la otra meta que es ser rentable. Entonces, uno piensa ahorita en vivir del trading, ser rentable, pero no se ocupa en las metas pequeñas, que es lo que te van a llevar a hacer eso, ¿no? A tener esa meta grande. Pero quizás ese tipo de alcances nos opacan un poquito este proceso. Hay que, en este mundo, pues, el que, el que empieza a intuir, y hay algo que pasa mucho, que cuando empezamos a ver el precio, aquí les coloco algo breve, no estoy haciendo ningún análisis ni nada, pero que empieza aquí a intuir, el que empieza quizás a pensar, imaginar o sí, a crear, porque uno se pone creativo y a veces coloca muchas cosas,
pero cuando uno empieza a crear escenarios, empieza a intuir, y cuando uno gana por intuición o gana porque, pues, no sé, porque él se la jolió, porque creyó que iba a hacer esto, pues empieza a haber problemas. Porque si empezamos a ganar, como decía al principio, si uno del 95% se enfoca en la parte técnica y empieza a ganar solo por la parte técnica, es lo peor que puede pasar. Si tú empiezas a ganar solamente sabiendo la parte técnica o la parte del análisis técnico, créeme que es lo peor que puede pasar. Porque en algún momento u otro vas a tener a hacer cosas que por no tener las bases claras, en este caso como gestión monetaria o gestión de riesgo, empezamos a desmedirnos. Y el desmedirnos nos genera caídas mucho más dolorosas. Cuando empezamos a ganar, como les digo, desde la parte técnica, es un gran error. Por eso que la mayoría pierde mucho dinero o pierde dinero cuando arranca, porque el 95% se enfoca en la parte técnica o aprendió solo la parte técnica. Y ojo, que la mayoría que hace, pues ya por conocer el precio, empiezan a invertir en brokers. Empiezan a invertir su dinero en brokers que en vez de invertir en una formación más formal, por así decirlo, empiezan a invertir en los brokers. Y es por eso que pierde mucho dinero, porque lo peor que pueden hacer esa gente que invierte desde un principio sin tener conocimiento sobre las bases, solamente conoce la parte técnica, empieza a tener problemas. O la puede quemar de manera rápida o la puede quemar después, pero en cualquier momento la está quemando. Eso es seguro. Entonces, por eso es que hay alto riesgo, hay algo desmedido y considero que por ahí empezamos a tener problemas. Este sub es un poco básicamente teórico, no es tanto del precio. Quiero que esto ustedes cuestionen mucho. Ustedes, como digo, cuestionen en su proceso, en dónde se encuentran. Si conocen todos los pilares, conocen en qué punto se encuentran, conocerán hasta dónde ustedes pueden llegar. El quien conoce hoy día de pronto de gestión monetaria, gestión de riesgo, puede sobrevivir, realmente, puede sobrevivir. O sea, ya tiene los accesos para que sobreviva. Pero el que solamente conoce la parte técnica y no tiene ni conocimiento de gestión, no tiene conocimiento de gestión de riesgo monetario, empieza a no sobrevivir. Termina perdiendo, muriendo al mes o a la quincena, y su cuenta no termina avanzando. Y es más que se espera de una persona que pues ni siquiera sobrevive y piensa en vivir, ¿no? Esto es muy frustrante porque empezamos a tener metas que el enfoque es solamente operar. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente operando podemos tener esas ganancias grandes. Porque pensamos que por operar más tiempo, pensamos que podemos ganar más o podemos estar más al tanto de las oportunidades. Yo anteriormente tenía esa creencia de que si estaba más horas en el gráfico o estaba más tiempo operando, pues podía ganar más. Pues si era todo lo contrario, no termina estar perdiendo mucho más rápido. Algo que cuestionen aquí también es que si están iniciando en este momento el trading o tienen poco tiempo, eh, como le decía al principio, uno tiene a creer y uno tiende a saber en dónde se encuentra. Yo, por ejemplo, hablo mucho de los paradigmas y si te preguntas qué es un paradigma, pues es un conjunto de creencias, donde de pronto tú entras al mundo del trading y tienes unas creencias que no te van a permitir avanzar. Tienes unas creencias de pronto de que esto puede ser de manera como tú piensas, como tú crees. Pero si tú tienes esa creencia y tú te das cuenta que no te está funcionando, que empieza a haber crisis, empieza a haber pérdidas. Y como dicen, uno para poder avanzar y crecer tiene que pasar por momentos de crisis. Si tú estás ahorita perdiendo, estás en momentos de crisis, que pues el trading no es para ti o el trading no es como que algo que te está favoreciendo, al contrario, te está perjudicando, pues tienes que cuestionar y tienes que cambiar esas creencias, tienes que cambiar ese paradigma, tienes que cambiar quizás que por aquí no va, tienes que cambiar otro tipo de información para que pueda haber quizás luz. Pero el que tiene ahorita crisis, chicos, solamente es una oportunidad para poder cambiar paradigmas. Es algo que, como dicen en las economías, para que la economía siga avanzando y creciendo, tienen que pasar por momentos de crisis. Y es como tiene que ver ustedes a esto. Si yo estoy ahorita teniendo un sistema y no me está siendo favorable, estoy perdiendo, estoy quemando cuentas, mi rendimiento es negativo. Y no lo digo porque creo, sino lo digo porque los números me votan negativo. Los números me votan pues verdes, que ustedes quizás pueden verlo de manera explícita. Están quemando cuentas, están quizás perdiendo dinero. Pues dense cuenta que esa información o lo que están haciendo no es lo correcto. Lo que uno por lógica pues tiene que cambiar sus acciones o tiene que cambiar su información. Entonces, esa crisis te va a llevar a eso. Esa validación te va a llevar a cambiar tus paradigmas, a cambiar tus creencias, pero todo parte desde cómo uno se encuentra. Todo parte desde uno cómo está llegando, desde el pensamiento, que es algo que importa mucho. Yo anteriormente pensaba que con solo ver el gráfico ya podía quizás ganar mucho, pero créeme que hay mucho más.
que aprender. O sea, es como decir la palabra rentable. La palabra rentable tiene diferentes canales que tú como trader tienes que activarlas. Para que llegues a un punto u otro, pues pueda ser rentable. No es que solamente leyendo el precio ya eres rentable, no, hay una gestión, más allá hay un autoconocimiento o una autoconciencia, donde tú conoces tu conocimiento, tú te conoces y tú conoces cómo tú reaccionas. Y cuando tú detectas tus reacciones, tú detectas tu autocontrol, o sea, tú aprendes a autocontrolarte. Y cuando tú te autocontrolas, tienes más tiempo a pensar tu siguiente acción, si va a ser favorable o va a ser más perjudicial. En ese tipo de lapsos, pues empieza a haber diferentes tipos de cambios de decisiones. Pero es un proceso, como les digo, no es cuestión de que ustedes piensen que esto es fácil, porque no es fácil. Dice mucho que el trading, pues, como le decía, operar es muy fácil. O sea, sinceramente, operar es fácil, pero ganar a largo plazo, que es lo que uno realmente tiene que enfocarse, es difícil por el hecho de que no aprendemos a tomar la primera posta. Empezamos a tomar la tercera, la quinta, la sexta posta y dejamos todo ese camino es muy desordenado. Entonces, cuando empezamos a ordenar todo eso, ya recién empieza a haber luz. Yo considero que muchos ahorita, donde están ahorita actuando, operando, están en un punto donde tienen una cuenta real. Y tienen una cuenta real que es quizás, sabes que tú para que tengas una cuenta real tienes que tener este conocimiento, pero la mayoría ya está en la sexta posta, que tienen una cuenta real, pero no tienen una gestión monetaria, que es la primera posta. Entonces estamos yendo de manera desordenada y nos encontramos en un punto donde, claro, no vas a ver avances, porque estás con postas pendientes o tienes que atrapar metas quizás más pequeñas para que esas metas más grandes pues se cumplan. Entonces, empezar a reconocer eso, yo considero que por ahí parte el avance. Esto no es algo imposible, pero sí tiene mucho potencial, pero es cuestión de que podamos ordenar y empiecen a hacer lo que les decía al principio. No hagan trading, empiecen a ser traders. No hagan, o sea, no se vuelvan en hacedores de trading, sino sean traders, sean gestores, sean personas con esa información que de pronto les va a permitir a ustedes sobrevivir. Es algo que yo comparto mucho y esto lo aprendí también hace poco también, cuando empezamos a nosotros mismos a ser subjetivos. O sea, imagínense esa creencia, ¿no? Subjetividad, que es algo que yo puedo pensar que va a pasar, es algo que yo puedo pensar que va a suceder, como que una cierta preocupación, cosa que no pasó, pero yo empiezo a creérmela que va a pasar. Entonces son como que actuar de la manera irrealista, porque no ha pasado, y empezar a crear escenarios que no ha pasado y con el solo hecho de pues buscar un beneficio, que es ganar, ¿no? Pero si empiezo a cambiar ese tipo de creencias, empiezo a creer en un trading más objetivo, en un trading más realista, en un trading más de lo que está pasando y absorber esa información realista, porque desde ahí yo puedo tomar una mejor decisión, desde lo que ya pasó, más no de lo que va a pasar, más no de lo que más no de lo que yo creo que va a pasar, sino de lo que ya pasó, yo puedo tomar una mejor decisión sobre ese hecho. Entonces, cuando empecé a cambiar ese tipo de visión, ese tipo de paradigmas o creencias, empecé a obtener quizás más luz, más resultado, pero en el momento de que ya podía tener una mejor información y una mejor perspectiva a lo que el precio me estaba dando, porque para que uno diga, ¿sabes qué? Me está resultando, tuvo que tener operaciones favorables, tuvo que tener quizás resultados favorables. Entonces, desde ese momento, pues empezamos a cuestionar, a cambiar ese paradigma. Y como yo repito mucho también en las mentorías y en los Zooms, es que es eso, es ver lo que está pasando ahorita en el gráfico. Para yo entender lo que está pasando y no pensar, porque créanme que si yo pregunto a cada uno de los traders que se vienen conectando y les digo, ¿sabes? ¿Tú qué ves acá? Pues ven esto. La otra persona que le pregunto, ¿tú qué ves acá? Pues ve lo otro. Y así, cada persona tiene un mundo, cada persona tiene una película diferente. Entonces, esa perspectiva es por la creencia que uno está llegando, es por la información que quizás tiene actual. No es porque, no es porque sea malo, sino porque uno tiene ese tipo de paradigmas y empezamos a meter tantas cosas en el gráfico, que cosas que quizás no pasaron, pero tienes esta información con cosas que no son reales, pero por esa información que tienes te está llevando a esa acción o a esa visión. Pero si empezamos a ver, yo considero que aquí este gráfico lo ves tú, lo veo yo y lo ven 1 millón de personas más. Lo que está pasando en mi mente puede haber 1 millón de escenarios, pero lo que está pasando en el gráfico ahorita
lo pueden ver millones, pero muchos se crean su película propia y no ven lo que está pasando. Se opacan tanto que empiezan a ver lo que está pasando en su cabeza y no lo que está pasando en el gráfico. Es algo que de pronto nos está llevando mucho a poner de pronto acciones que nos perjudican. Quiero que chequen nada más este gráfico. Desde aquí, desde que yo conozco este tipo de perspectivas o visiones, yo me doy cuenta que me estoy dando que el gráfico tiene un volumen alcista. Yo no sé dónde va a acabar, yo no sé dónde va a finalizar, eso ni siquiera me importa ahora saber dónde puede llegar este impulso, pero lo que sí sé y lo que se ve es que el precio está subiendo. Es algo que yo lo puedo ver, yo lo puedo ver, que es lo más importante, yo lo puedo ver, no lo estoy creando. El precio está con volumen alcista y aún se mantiene a la alza. Ver que el precio va a caer es cuestión de colocar una información, pero también explícita, más no suponer que el precio va a caer. Yo tengo que tener una probabilidad ahorita de cuánto es probable que el precio caiga. ¿Cómo me da esa probabilidad? Pues ahí recién aplico mi información. Pues mira, yo necesito este tipo de información para tomar las probabilidades altas de que el precio va a caer, no antes, que quizás muchos empezamos a tener, esto vaina va a caer por esto, por lo otro, pero de pronto no se ha dado y empezamos a confirmar eso. Sabes que ya va a ser esto, pero no lo ha dado, o sea, tiene que darlo para recién tener la información. Entonces, ahorita como está el mercado, pues veo un volumen alcista, esto es algo que se ve, veo quizás un fractal donde yo estoy buscando al menos compras en estos niveles. Si el precio me saca por stop loss, yo estaría buscando unas probabilidades mayores para que el precio me dé quizás una tendencia bajista. De lo contrario, no. Ahorita pensar, si yo pongo en balanza, como lo digo, pues en compras o ventas, lo más óptimo es pensar en compras por probabilidades, porque se está dando, porque se viene realizando una tendencia alcista. Por probabilidades, como está el precio ahora. De lo contrario, pues si me rompe el fractal o me saca por stop loss, claro, desde aquí recién pienso en ventas. Desde ese momento pongo mi jugada en ventas, no antes. No me lleno de ruido. Trato de manejar las cosas más simples y tratar de menos ruido, tratar de que menos información es más. Entonces, antes de eso, pues trato de poner un posible escenario, pero de lo más probable. Y eso es lo que me ha resultado, pues hasta la fecha, porque trato de no crearme tantos escenarios, tratar de trabajar desde la objetividad y empezar a tomar oportunidades desde ello. Ahora, algo que quiero compartir, tengo un blog de notas aquí que saqué unas frases muy importantes. Un segundo. Donde decía, ok, hay algo que se dice mucho y lo compartí al principio, ¿no? Muchos arrancan desde el análisis técnico. Como les digo, el que empieza a operar en real solamente teniendo un análisis técnico es más probable que termine quemando la cuenta. Y quizás me siento parte identificado porque yo fui de esos que aprendí a leer el precio y me metí una cuenta real y claro, mi desarrollo, mi desenlace fue quemar la cuenta. Entonces, lo que se cuestiona aquí es que hay herramientas, hay herramientas que necesitamos tener en cuenta. Yo considero que si uno le pregunta a alguien si tiene un sistema de trading, si tiene de pronto una gestión monetaria, una gestión de riesgo, que son cosas necesarias para poder sobrevivir o poder mantenernos en este negocio. Quizás no la tiene. Cuestiónense, ¿no? ¿Tienes un sistema? Si no tienes, primero, ¿no? ¿Qué es un sistema de trading? No por tener una estrategia es un sistema. Ojo, una gestión monetaria. ¿Qué es una gestión monetaria? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? Entonces me voy cuestionando y voy fijándome, ¿sabes? Me voy apalancando de gente que es rentable, me voy preguntando, ¿cómo es que es rentable? ¿Qué necesita qué necesita uno para ser rentable? ¿Qué requiere uno para ser rentable? ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué tiene que exigirse uno? ¿Me explico? Entonces, cuando empezamos a tener fallas, por eso es que es muy importante que muchos fallen, porque desde ahí empezamos a crecer. Como dicen, el dolor es igual a crecimiento y desde que uno le empieza a doler, empieza a crecer. Entonces, cuando uno empieza a cuestionarse o a pasar momentos de crisis sobre la información utilizada en el trading, empieza a cambiarla, porque para que tú cambies tuvo que dolerte. Si no te dolió, pues nunca vas a cambiar. Entonces, para empezar a mejorar y crecer, tenemos que pasar por momentos de crisis. Ahora, algo que comparto mucho es que si queremos sobrevivir, por lo menos, como dicen, por lo menos para que tú sobrevivas y para que tú estés llegando a la meta o seas rentable,
Tienes que tener al menos una cuenta una cuenta viva por lo menos 6 meses. Si tú logras sobrevivir con una cuenta 6 meses, se dice mucho que estás cerca al caramelo, estás cerca a la meta. Pero si tu cuenta no sobrevive 6 meses, estamos todavía lejos, porque ya pasar de esos 6 meses nos genera una gran ventaja. Estadísticamente, los que sobreviven con una cuenta 6 meses empiezan a poder quizás tener una cierta consistencia, una cierta rentabilidad. Pero el que no puede sobrevivir, pues es porque aún carece de información. Seamos realistas, carecemos de información en la cual, como dicen, un millonario es millonario, o un millonario se diferencia de ti porque él tiene una información, no es otra cosa, él maneja otro tipo de información. Y hay que poder tener esa información o conocer esa información para poder también ser como él, ser millonario. Si quieres ser rentable, esa persona es rentable porque maneja solamente una información distinta a la que tú no tienes. Entonces, eso es algo que hay que tenernos en cuestión y considero que, pues, si uno no es rentable o al menos uno no puede sobrevivir 6 meses, es porque no tenemos la información que pues, nos va a permitir llegar a eso. Cuestión de cuestionar, cuestión de poder amplificar ese tipo de creencias y poder cambiar de paradigmas. Todo parte de eso. Al fin y al cabo, tú eres el ejecutador, al fin y al cabo, tú eres el que va a hacer las jugadas, tú eres el que va a operar, y si tú no cambias, nunca tu trading nunca va a cambiar. Si tú no mejoras, tu trading nunca va a mejorar. Todo parte desde cómo tú piensas, desde cómo tú haces, porque hay algo que se dice, ¿no? De la cabeza o del pensamiento pasa a la acción y de la acción pasa al resultado. Todo empieza desde el pensamiento, todo empieza desde cómo pensamos. Tú empiezas desde ese punto donde como tú te vas a desarrollar de manera como trader, como les digo. Hacer trading es muy distinto a que uno sea trader. Entonces hay que ser más trader y dejar de hacer trading. Quédense con eso, quédense con esas cositas que a veces uno cuando cuestiona encuentra más información. Si mediten esa frase, mediten esa pregunta, pues tú qué eres ahora, ¿no? ¿Tú qué eres ahora? ¿Eres trader o haces trading? Algo que me pueda a mí hacer reflexionar y por eso lo comparto. Entonces, nada, chicos, pendiente ahí, hagan lo que mejor, hagan lo que no saben. Si tú no sabes si esto te va a funcionar, pues hazlo, valídalo. Si no te funcionó, pues descártalo. Trata de poder tomar ventaja sobre ello. La información que se viene compartiendo sobre análisis técnico es algo que lo estamos validando y yo lo he validado. Y por esa razón yo comparto estrategias, yo comparto sistema de trading, yo comparto gestión de riesgo, porque desde mi validación me es favorable. Y si otra persona lo está aprendiendo, también tiene que validarlo, también tiene que experimentarlo, para que también él pueda ver esa validez, porque una persona actúa distinto, ¿no? Una persona actúa distinto sobre la información. Entonces, aquí es más de hacer, es más de ejecutar, pero la información que se viene aprendiendo. Entonces, eso es algo que hay que hacerlo, chicos. Yo considero que hay que ser objetivos, que repito mucho, este negocio es para que tú veas lo que está pasando y deja de meterte tanto ruido de lo que crees que va a pasar. No te preocupes tanto en el precio, no te metas tantos escenarios que no han pasado. Ve lo que está haciendo y trata de tomar tus posiciones, pero desde lo que está haciendo, no desde lo que no está haciendo. Entonces, pues, algo que rescatar es que cuestionen dónde se encuentran, tienen gestión, tienen sistema. Entonces, si no tienes gestión, no pidas ser rentable. Si no tienes un sistema de trading, no pidas ser rentable. Trata de tener primero lo que necesitas para poder recién pedir ser rentable, no antes. Hay algo que leí hace poco que dice, Dios no sabe de marketing. Entonces, muchas veces pedimos a Dios tantas cosas, pero Dios no sabe de marketing. Lo que te falta para que tu negocio crezca son ventas. ¿Y cómo crecen las ventas? Por marketing. Entonces, importante tener las cosas objetivas, claras, y empezar a accionar desde lo que realmente es, desde lo que realmente está la probabilidad de mejorar. Si ahorita estás teniendo problemas quemar cuenta, problemas no sé, de no poder interpretar el precio, enfócate en ello. O sea, es algo que te va a poder a ti permitir crecer, porque es necesario. El trader hoy en día, lo que se destaca es que sabe complementar. Es algo importante porque yo puedo tener información, pero si no sé complementarla, no sé conectarla, se me va a hacer difícil. Pero cuando tú tienes la información y la complementas o la conectas, empieza a ver el resultado. Aquí quiero llegar. Yo, por ejemplo, ahorita puedo tomar una operación quizás en compras,
Lo que tengo que conectar aquí es, primero, la lectura de mercado. ¿Dónde yo estaría buscando mi mejor posición para compras? Por estrategia, estaría buscando mi estrategia, representar mi estrategia para colocarla. Desde ese momento yo empiezo a ver mis posiciones, saber mi zona de posición. Y desde el segundo punto yo empiezo a gestionar. No hacer lo contrario. No voy a gestionar y primero voy a buscar mi posición. No, voy a conocer mi posición para después gestionar el riesgo y desde ahí mido en qué lotaje voy a entrar, cuánto va a ser rally de stop loss que yo voy a manejar por información recibida y desde ahí empiezo a buscar los parámetros de salida. Porque algo importante es que muchos se enfocan, o muchos, algo que rescato aquí en esta frase es, ok, los traders piensan más en dónde van a entrar en el mercado que a dónde van a salir. Mucha gente, claro, piensa realmente dónde va a entrar, pero no se enfocan o no saben dónde van a salir. Algo que puedo destacar tanto por mi experiencia, si realmente le das más tiempo, ¿no? Al saber dónde entrar, al saber dónde operar, pero no le das tiempo al saber dónde salir, que es lo más importante, saber dónde salirte, que es lo más importante a dónde entrar, sinceramente. Entonces, algo se está haciendo mal, algo se está haciendo de manera desproporcional o de manera incorrecta. Cuestionen eso. Tratemos de saber cómo poder entrar, cómo poder salir y considero que un sistema de trading. Aquí les paso un dato, ¿no? El que no tiene un sistema de trading, o la pregunta, ¿qué es un sistema de trading? El quien conoce, pues genial, pero el sistema de trading, si tú quieres componer ahorita un sistema de trading para que al menos sobrevivas, que es lo primero que hay que hacer, sobrevivir a una cuenta real, necesitas tener primero tus reglas. Lo que compone un sistema de trading es las reglas de entrada, las reglas de salida. Si tú no tienes reglas de entrada y reglas de salida, no sabes dónde posicionarte, no sabes dónde salirte. Como decía, es lo más importante, saber dónde ubicarte y saber dónde salirte. Gestión monetaria. Un sistema de trading tiene gestión monetaria. Un sistema de trading tiene gestión de riesgo. Esas cosas o esos pilares tiene que componer tu sistema de trading para empezar a crecer. Si no, no se crece, chicos. Cuestiónense. Pides ser rentable y no tienes una bitácora. Pides ser rentable y tienes un sistema. Entonces empezamos a tener eso lo más importante para tener. Es como tus armas, ¿no? Cuando vas a la guerra y te vas sin armas, es probable que te mueras. Pero si vas a la guerra con armas, equipado, es más probable que sobrevivas. Y es igual a esto. Empecemos a buscar esas armas necesarias, esas armas que son nuestro armamento para poder dar batalla. Si no, pues, imagínense, alta probabilidad de que mueras. Y aquí pasa lo mismo, alta probabilidad de que mueras si no tienes tu equipamiento, si no tienes tus armas. Entonces, pila, chicos, métanle enfoque. Yo comparto mucho a veces análisis técnico de este tipo de activos, pero siempre se toma la mejor decisión aportando valor desde la parte técnica, desde la parte monetaria. Tenemos ahorita sesiones privadas también, pero siempre midiendo desde dónde tú estás, dónde tú comienzas, saber saber qué te está afectando. Y sinceramente la mayoría somos muy emocionales. Nos afecta mucho el trading emocional, el factor humano que a veces no le estamos dando de manera correcta. Ese factor humano se llama saber tomar o saber decidir. Yo como trader tengo que medir mis decisiones, tengo que saber cambiar o poder mantenerme. Yo, por ejemplo, ayer, yo con la experiencia que hoy día quizás cuento, yo puedo saber cuándo comprar, cuándo vender, y no porque creo, sino porque por estrategia. Y la estrategia no es 100% efectiva, la estrategia es 60-70% efectiva. Ya es alto porcentaje, ya es un buen porcentaje de efectividad. Pero también sé cuándo salirme. Yo ayer compartí una entrada en la cual yo estaba buscando escenarios de ventas. Y si bien es cierto, esas ventas no se cumplen. Esas ventas no se, o sea, no cumple el rally o no cumple el recorrido. Pero la interpretación o lectura de mercado que yo le pude dar en ese momento fue de mejor me salgo. Porque era una lectura objetiva, ojo, porque yo para poder salirme no pensé, no creí, yo al contrario, vi lo que me hizo el precio y tomé una decisión desde eso. Vi lo que el precio me hizo en ese punto y tomé la decisión de salida. Yo lo compartí aquí, creo, si no me equivoco. Ok, les comparto aquí la gráfica. Yo lo que estaba esperando era una reentrada de ventas, ¿no? Y fue justamente en este momento.
esta flecha roja significa ventas y esa flecha azul significa la salida. Las ventas y la salida. Yo tomo justamente las ventas en este punto. En este punto manejé mis ventas. Yo lo que vi en el precio, estas velas que formó justamente en este entorno, con el cuadrado negro, esa interpretación por acción de precio no era parte del movimiento y lo que las velas me entregaban en ese momento era, mira, está rechazando. Date cuenta, está rechazando la caída, está rechazando la oferta. Hay más demanda, date cuenta, hay más demanda, hay rechazo. Objetivamente, ni siquiera lo pensé, objetivamente vi ese rechazo. ¿Ok? Vi ese rechazo, lo que sí sabes, prefiero mejor salirme a que el precio me estopee. Ya con esas mechas vistas, porque lo vi, pues tomé la decisión de salirme del mercado, pero sí, de la operación. Y justamente salí aquí, ¿no? En la flecha azul, Entonces, yo lo que comenté en ese momento fue invalido entradas a ventas por acción de precio de continuación alcista. Justamente hora después que hace el precio, se va para arriba. Y siguió subiendo. Esta vaina es poco, pero el precio siguió subiendo. Entonces, saber poder leer de manera objetiva, sin tanto ruido de que, ay, quiero que caiga, quiero que vaya, o sea, quiero que caiga, quiero que se las ventas. Date cuenta de lo que está pasando, ser realista, ser objetivo. Cosa que yo actualmente puedo como que ver, o sea, yo no estoy pegado a que caiga, porque a veces ese pensamiento nos permite llenarnos de ruido. Entonces, desde ahí, pues interpretas, sabes, tomas tu decisión. Mira, ya tienes esto. Por más que caiga, por más que suba, ya tienes tu información. Lo que pasa después no importa. Esa información es de rechazo, porque lo veo, salte. Es un algoritmo que estoy manejando. Rechazo, salte, no hay otra. Si te mantienes es riesgo. Si el precio cae es poco probable, pero lo más probable es que suba. Entonces, desde ese punto ya podemos como que tomar una mejor decisión. Entonces, nada, chicos, le comparto eso antes que decir la sala. Cuestionen, mediten, no sé. Traten de poder tener esta información, traten de ustedes cuestionarse y poder saber qué actualmente les está faltando. ¿Vale? Dense cuenta. No es que es difícil, sino es que algo nos falta saber. Sí, algo nos falta saber. Busquen esa información que les falta saber, chicos. Les envío un fuerte abrazo, pasen una excelente noche. Estamos conversando, chicos.